Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues buenas tardes a los que os incorporáis ahora y a los que probablemente después vean el vídeo. Bueno, hoy vamos a intentar seguir estos vídeos que estamos dando para compradores, para explicar un poquito en qué consiste nuestro servicio y cómo podemos ayudarlos y hoy pues queremos dar unos ejemplos de cómo hemos cerrado operaciones y dónde hemos tenido las dificultades. Creo que es interesante que sepáis dónde un personal inmobiliario puede ayudaros. Esta conversación se graba entera la difusión de lo que vamos a explicar hoy. Dejaremos siempre, yo intento que en 45 minutos pueda explicar lo que quiero explicaros, a veces son 40 si voy un poco más ágil y no me enrollo mucho y si voy un poco más lento pues puede ser como máximo una hora, pero siempre dejo 10, 12, 15 minutos para que nos podáis hacer las preguntas que queráis, las dejamos al final. Tengo el chat abierto, por lo tanto en ese mismo chat iré leyendo preguntas y iré respondiendo. ¿De acuerdo? Un poco la estructura va a ser explicaros muy rápidamente porque algunos supongo que repetís de la semana pasada, perdón, de hace 15 días y algunos sois nuevos y quiero explicar un poquito, una breve introducción de qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué es un buen momento ahora mismo para los compradores y por qué para elegir una figura como la nuestra y después ya entraré en esos casos de éxito que he intentado elegir un par de ejemplos en donde tenemos oficinas propias, que es en Barcelona, en Madrid y en Málaga, y coger un par de casos. Y ya veréis que hay casos desde los 100.000 euros de inversión hasta el millón y pico de inversión. Quiero decir que al final queremos que veáis todo el espectro de servicio que damos y a quién podemos ayudar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ponernos en materia con las slides. Primero explicaros rápidamente quién es Property Buyers by Sombrero, que es una joint venture. Nuestra experiencia es de 25 años en el sector, dentro del sector inmobiliario, y como PSI ya veis que como Personal Shopper somos los que tenemos un poco más de añitos en dando servicio, con 10 años en la actividad desde 2010 y según Wikipedia somos los pioneros y creadores también de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, que fundamos en 2013 y que hemos conseguido pues, ir poco a poco haciendo grande para que haya muchos personal shoppers inmobiliarios que se dediquen a esto, cuantos más, que la figura se conozca y un poco el cliente comprador sepa que existimos, que nos conozca y que nos dé ese punto de confianza para poder encargarnos en lo que va a ser la compra más importante de su vida, la compra de una vivienda o de un local comercial, de un edificio, de cualquier activo inmobiliario, porque evidentemente también en el sector tenemos especialización dentro de los compañeros, pues hay especializaciones en diferentes tipos de activos inmobiliarios. ¿Por qué es el momento de los compradores? Yo un poco, aquí os hago también un resumen de la semana pasada, pero que he querido modificar, ¿no? Los precios en general, en teoría, van a ir a la baja, que eso también he añadido un punto final. Lo que sí que es verdad es que si queremos comprar o invertir, esto pasa como las rebajas. Si llegas a las primeras rebajas, pues te llevas la ropa que quieres y un poco rebajada, pero probablemente si vas a las segundas o las terceras rebajas, acabas comprando un jersey, pero a lo mejor no sé qué te gusta, a lo mejor un poco más rebajado, o si tienes la suerte como yo, que tienes un 46 de pie, pues te encuentras unos buenos zapatos a un precio espectacular, pero no sueles encontrar lo que quieres. Por lo tanto, pensemos en los que queréis comprar a corto plazo en ese punto de que hay que ser ágiles, porque esperar a ver de cuánto van a bajar no se sabe. Tampoco tenemos la seguridad 100% de que vayan a bajar. Estamos oyendo a profesionales que están hablando de, como cualquier sector, en la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de producto de inversores pequeñitos para invertir o de una serie de pisos con terraza, porque ahora todo el mundo está dentro de casa y no puede salir, pues a lo mejor esos pisos no bajan y tienen que subir. Por lo tanto, nuestra figura se hace un poquito más interesante para que realmente cuando se compre y se haga esa inversión, pues que haya un profesional al lado que te diga si estás comprando bien, si no estás comprando bien y cómo se puede hacer de la mejor manera. Otro dato muy importante es que tenemos los mejores tipos de interés de la historia. Por lo tanto, pensar en comprar un piso ahora mismo es ya ves en la evolución del Euribor que hay en la slide a la parte de abajo a la derecha, como desde el año de 99 que llegamos a una variabilidad de 5 puntos 21,
cómo ha ido, bajó un poquito en 2003, en la época de la crisis, volvió a subir casi, no, perdón, al revés, o sea, bajó cuando estaban las cosas funcionando bien, cuando llegó la crisis volvió a subir y bajó en picada hasta ahora que está por debajo del 0%. Por lo tanto, creo que es un buen momento tanto como para ver cómo está el sector y para poder encontrar esas oportunidades y además pues para poder contratar una hipoteca a unos precios espectaculares, a fijos a 20-25 años por debajo de los 2 puntos y algunos acercándose al 1,5 y por debajo. Pongo la caja que está arriba a la derecha porque siempre me gusta hablar de que el servicio de personal shopper inmobiliario está incluido en vuestros presupuestos. Siempre, ¿no? Vamos por encima del presupuesto. Por lo tanto, si alguien tiene 100.000, mete en esa caja 100.000 euros y 200.000 le deja al banco, tenemos 300.000. Con esos 300.000 tenemos que tener para todo. Para la compra, para la reforma si hay, para los impuestos, para el servicio de un personal shopper inmobiliario, para el notario, para el registro, para todos. Para el banco, para todos. El presupuesto es el que vamos a meter en esa caja. Y dentro de esa caja también están nuestros honorarios. Nuestro objetivo es que el dinero que habéis metido en esa caja, que no lo saquéis todo si se puede. Que si os podéis quedar con algo menos de la inversión, mejor. Pero el objetivo es comprar al mejor precio posible. ¿El por qué contratar ahora a un personal shopper? Básicamente porque mientras estamos en casa o estáis en casa, pues nosotros podemos trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Pues con Big Data. Nosotros intentamos ver cómo se mueve con mapas calientes el sector inmobiliario y cómo está subiendo los precios o bajando según qué zonas, porque no todo es igual, no es homogéneo de momento. Podemos encontrar el producto fuera de mercado. Hoy en día las inmobiliarias no pueden subir producto a los portales porque la mayoría han capado el pago de estos portales por falta de poder trabajar y por lo tanto idealistas, Habitaclias, Fotocasas dicen que vale, que muy bien, que no les cobran, no les cobran la mitad, pero no les dejan subir producto. Por lo tanto, ese producto se está moviendo fuera del mercado en ámbitos profesionales del sector y en chats que tenemos y en CRMs que podemos tener acceso donde están esas viviendas. Podemos trabajar también durante estos días de confinamiento en la financiación, por lo tanto, para nosotros es un buen momento para trabajar con los bancos y para que os pidan la documentación y que se pueda hacer poco a poco y que no te pillen el estrés del día a día del trabajo. Y después para estar en la pole position, para estar el primero en ese punto de rebajas, ¿no? En el momento que podamos salir a comprar, que tengamos muy claro lo que queremos. Con ese Big Data habremos definido la zona, con ese producto de off-market probablemente ya tengamos detectados algunos productos, que tengamos la financiación hecha, porque si realmente queremos estar en los primeros de las rebajas, queremos ir a comprar el que nos gusta al mejor precio posible, pero que nos gusta, pues que podamos cerrar la operación rápido y podamos comprar. Nuestros 4 beneficios: ahorramos tiempo, ahorramos dinero, ahorramos preocupaciones y no tenemos conflicto de interés. Aquí no me quiero extender mucho, pero básicamente pasamos en ese ahorro de todo lo que hacemos pues aportando al cliente pocas visitas, negociación a tope y que todo el tema de la documentación se olvide, porque hay mucha documentación que mirar, hay que mirar comunidad de propietarios, pero no solo que esté pagado o no, sino las actas, hay que mirar toda la parte documental de arras, lo que se va a firmar, el notario, por lo tanto todo eso nos encargamos y ahorramos todos estos 4 beneficios y además que no tenemos ese conflicto de interés por lo que os decía. No somos una inmobiliaria, por lo tanto no tenemos producto que vender, tenemos todo el mercado, por lo tanto intentamos que compréis al mejor precio posible, por lo tanto no tenemos ese conflicto de intentar vender lo que tenemos en la cartera, lo que tenemos en las estanterías porque es lo que tenemos para vender, ¿no? Bien, en todo esto lo que hicimos y hemos ido haciendo es que he intentado para que veáis que el 1% de los casos que voy a proponer hoy, que son 6, de los casos respecto al 1% de los casos que ya tenemos como experiencia en esta marca, hemos querido poner ejemplos de casos reales y recientes sobre todo. Hemos querido que veáis la variabilidad de los problemas que nos encontramos un personal shopper inmobiliario. ¿Qué soluciones ofrecemos a esos problemas? ¿Cómo ahorramos ese tiempo, ese dinero y esas preocupaciones? Y que esos clientes contentos pues, nos acaban recomendando. Lo que he extraído es de correos electrónicos que me han enviado los diferentes agentes que han hecho estas operaciones. Por lo tanto, veréis un copiar-pegar en muchos casos. Me perdonáis si las slides hay alguna errata, si hay alguna falta de ortografía por no revisión, porque ha sido todo un poco... Me gusta más transmitirlo. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos los conozco personalmente, en algunos de los casos los conozco personalmente, pero me gustaría, y los puedo explicar, y me gusta explicarlo sobre todo en el concepto en sí, en qué nos ha pasado en cada uno de ellos. Más que leer la slide, que si la empezáis a leer, pues puede ser un poco caótica o equívoca. ¿De acuerdo? Bien, seguimos.
Perfecto, no, es que a veces tengo en el chat algún comentario que no sé que no se oye o no se ve algo y lo... Bien, primer caso, vamos a irnos a Málaga. Bien, pues aquí una familia italiana contrata el servicio. Estos señores habían visto, este matrimonio había visto y contactado una promoción de banco en su día, desde origen, pero la agencia no les hacía caso y pese a la insistencia que tenían estos clientes, pues no acabaron, no podían avanzar en la compra. Ellos contactan con nosotros y nos contratan y no comentan el asunto este de que ya habían visto alguna cosa con una promoción, ¿de acuerdo? Y cuando empieza la búsqueda, en este caso Alberto, pues ellos nos envían el link de la promoción. O sea, ellos cuando dicen, oye, de lo que vayáis a ver, míranos también este... Es un segundito, que veo que aquí hay algún micro abierto. Lo cierro. Perfecto. Bien, pues eso. En ese momento, cuando empezamos la búsqueda, nos envían el link de la promoción. Y contactamos con la agencia, la vamos a visitar y finalmente nos enteramos que ni tiene cédula de habitabilidad y que no se puede vender. Por lo tanto, en este caso, ya se ahorra un problema al cliente, porque ellos al ser de fuera, evidentemente la agencia o quien sea no tendría la intención de engañar, o no se sabe, o por eso no podían dar esa información. Pero que son problemitas que nos encontramos que cuando vas solo, pues te generan mucha más incertidumbre que cuando nosotros podemos controlar y sabemos que por qué se puede vender o no. Posteriormente se analizan las necesidades por parte de Alberto, los deseos y las posibilidades de los clientes y hacen la selección de 3 zonas para poder encajar. O sea, empezamos a abrir un poco el espectro que tenían ellos de esa inversión. Y por lo tanto, al final deciden elegir una zona que está a 20 minutos de tabernas y cerca de la playa, que es una población cercana. En la búsqueda, después de buscar mucho, se visitan 10 pisos de esa zona y él hace vídeo y reportes de cada visita, los envía y visitan finalmente con ellos 5. Él dice, en este caso que es un tema que quiere hacer hincapié, que el primero que les enseña y que no estaba dentro de sus preferidos fue el que finalmente se compran. Quiero decir que él al final también sí que es verdad que les obliga a ver el resto para que estuvieran totalmente seguros de que el que les gustaba era el primero. Pero en muchos casos el personal shopper inmobiliario ayuda también a tomar decisiones. Muchas veces no necesitamos el personal shopper para que nos busque la casa de nuestros sueños, porque a lo mejor lo que necesitamos es un personal shopper inmobiliario para que nos diga cuál puede ser la casa de nuestros sueños, según nuestras necesidades, nuestra capacidad de inversión, nuestro modo de vida. En muchos casos os podría explicar de que el cliente ha empezado con una búsqueda y ha acabado con otra. Por tanto, también ese trabajo de cuando tienes claro que hay que buscar algo interesante, a veces no es lo interesante es buscar algo que tú creas que es interesante. Y a veces va a correlación de lo que busca el cliente y a veces no. En este caso, pues Alberto creo que hizo un buen trabajo y al final consiguió que se quedaran el que creía que eran buenos y contentos están, porque compraron en un pueblecito y una zona mejor de donde iban a comprar con las mismas características, pero además dice que con piscina y con jardín. Por 3.000 euros más, sí que tenían un poquito más de presupuesto que el que iban a comprar. Ellos vinieron cuando ya enviaron, porque todo se hizo a través de Skype, de videollamadas y demás, vinieron y en 14 días, en ese tiempo fueron a ver los pisos, todos los que decidimos antes, eligieron, fueron a notaría y cerraron. Por lo tanto, aquí más era una operación pequeñita, era una operación que superaba poco los 100.000 euros, si no recuerdo mal, pero que el servicio lo damos igual, con la misma calidad en un piso de 100.000 que en un piso de 1.000.000. O sea, no cambia la diferencia. La diferencia del precio para nosotros es importante, pero sí que es interesante que veáis esas pequeñas dificultades que os podéis ir encontrando y con nosotros pues son mucho más fáciles o salvables. Vamos a por el segundo caso. Eso es un caso de Barcelona, ¿de acuerdo? Tenemos un piso que teníamos un encargo de un inversor francés que buscaba algo en rentabilidad en Barcelona. Difícil porque sabemos que era exigente, sobre todo en el tema de la zona, porque sí que hoy en día comprar pisos de 200.000 euros relativamente en buen estado y con buen metraje no es muy fácil en Barcelona. No sabemos si va a ser ahora el cambio, pero es lo que digo, todo el mundo va a querer comprar cosas de 150, 180.000 euros por si tienen 50, 60.000 ahorrados, el banco les deja 100.000 más con una pequeña cuota de tipo de interés, por lo tanto es un producto que va a generar una cierta demanda y que los primeros van a llegar antes, pero probablemente no haya la totalidad de la oferta que haya en el mercado no cubra la demanda.
a lo mejor estos pisos empiezan a subir un poco de precio, porque este mismo cliente habló esta semana con nosotros, porque firmamos escrituras en una semana y media o dos, me decía, Enric, me he equivocado, le digo, no, para nada, o sea, has comprado bien, has comprado a buen precio, tiene la perspectiva de subir, sale tu rentabilidad, oye, no te digo que bajen, pero es que a lo mejor suben, es que no lo sé, no sabemos, nadie tiene la bolita mágica, evidentemente las cosas tienen que tener tendencia a si hay. Lo que sí que puede haber es menos operaciones inmobiliarias. Eso es normal porque no toda la gente va a tener la capacidad o la valentía de meterse en un proyecto de vida de cambio de casa. Pero que evidentemente es muy diferente las compraventas de los precios, porque al final la oferta y la demanda es lo que hace que puedan entrar mejores operaciones o peores operaciones en temas de precios. Nosotros teníamos un encargo con un presupuesto máximo de 210.000 euros, todo incluido. Cuando digo todo incluido, nos vamos a la caja, ahí metemos toda la pasta, es lo que ellos tenían un ahorro y necesitaban una hipoteca, por lo tanto, todo incluido, impuestos, si había que hacer reformas, honorarios de personal superinmobiliario, notario de registro, todo. Y buscaban un 5% de interés neto respecto a la inversión y aquí era un poco la dificultad, bien situado, ¿no? Porque claro, puedes encontrar cosas de 210.000 euros, pero en barrios. Encontrar algo cercano, como conseguimos cerca de la Sagrada Familia, que tenía un dormitorio muy doble, o sea, era un dormitorio muy grande, que podíamos convertir en dos, y que haciendo unos arreglitos conseguimos cerrar por 168.000 euros. Es una vivienda que estaba muy cerca de los 180.000 euros. Bueno, no negociamos una barbaridad, pero sí que lo justo para que esos 168.000 euros más el presupuesto que teníamos de obra que enviamos al arquitecto técnico, porque nosotros siempre validamos las compraventas con un arquitecto técnico, valida lo que realmente vale esa obra, se suma compraventa, se suma obra, se suma honorarios de personal superinmobiliario, se suma ITP, suma los demás impuestos o gastos para notaría y registro, y conseguimos cerrarlo con un total de 205.000 euros. Y finalmente le conseguimos un alquiler de, perdón, que tengo aquí en la pantalla, varias pantallitas pequeñas, me lo tapa. Conseguimos un alquiler de 950 euros y restando gastos, pues eso, conseguimos este 5% de rentabilidad que era lo que quería el cliente. Además, hemos conseguido una hipoteca fija del 75%, que para ser una segunda vivienda normalmente no llegan están en torno a 70, hay algunos bancos que dan 60, pero aquí hemos conseguido 75, y con un 1,8% de tipo de interés fijo a 20 años. Por tanto, creemos que para ser también inversor también es un plus más, porque estos son precios casi de hipoteca de primera vivienda. Perdón, Alberto me está diciendo, gracias por el detalle, por el dato. Yo es que de datos a veces tengo tantos en la cabeza que se me pierden. 45.000 euros fue lo que nos encargaron el proyecto que hicimos, del que hablaba antes, eran 45.000, que os he dicho en torno a los 100.000 euros, pues imaginaros, 45.000 euros de proyecto. De entre 45.000 euros y el millón y pico, bueno, los 2 millones y algo que hemos hecho de alguna operación, pues ahí cabe todo el que puede dar un servicio de personal superinmobiliario. Bien, pues aquí un poco la dificultad entrañaba en que el inversor era exigente, era un inversor que no se anda con historias, que cuando dice un 5 es un 5, no es un 4,9, o sea que si lo superamos el 5 es mejor, y que si se tiene que gastar 5.000 euros menos, pues mejor, porque menos inversión que hace y otros 5.000 que guarda para cuando tenga otra vez 30, 40, 50, vuelva a hacer otra vez la misma operación. Por lo tanto, contentos, además son repetidores, ya venían de comprar una vivienda propia, por lo tanto, clientes que confían y que se dejan asesorar, que eso es muy importante, y que nos exigen muchísimo, sé que eso, y es gente que evidentemente por eso nos paga, porque quiere exigir, y nosotros tenemos que dar la cara y conseguir dar respuestas sobre todo. Vamos con el segundo caso, bueno, perdón, el tercer caso, haremos Málaga, Barcelona, Madrid, Málaga, Barcelona, Madrid, ¿vale? En este caso, este cliente nos viene del SIMA, de la feria. Nosotros solemos ir siempre a ferias donde hay compradores y solemos ir a la feria de Barcelona Meeting Point, a la feria de SIMA en Madrid y a la feria de Málaga. Por esas tres oficinas que tenemos es donde tenemos realmente el equipo grande, pero también nos hemos planteado muchas veces de ir a otras oficinas, a otras ferias del arco mediterráneo. También estamos siempre en las de Londres y París, hemos estado en Toulouse, hemos estado en Estocolmo, estamos yendo a ferias donde hay compradores, porque al final es quien tiene que entender que nuestro servicio existe. En este caso, un comprador que nos contrató en el SIMA y tenía un presupuesto de 1 millón de euros para 2 inmuebles en la zona norte de Madrid.
Vuelvo a repetir, no me haré siempre pesado, pero no, lo seguiré repitiendo. 1 millón de euros que metemos en la caja. No metemos más dinero. Ahí están incluidos nuestros honorarios. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que preocupar de buscar algo, de hacer el encaje y hacer el puzzle para que encaje y podamos encontrar lo que busca, a la rentabilidad que busca, a ese precio. Bien, pues quería invertir en 2 inmuebles en la zona de Madrid para rentabilizarlos en alquiler. Es un poco la opción anterior, del anterior inversor en Barcelona, pero con algo más de presupuesto, algo más, bastante más, para 2 inmuebles en Madrid. Primero había un par de retos. El reto era, el que aquí estoy destacando, que es que nos contrató en septiembre, porque la feria entre que se acabó y no se acabó y demás, nos contrató en septiembre, y el reto era comprar antes de finalizar el año, o sea que teníamos poco tiempo para encontrarlo. Era un tema fiscal, necesitaba invertir ese dinero antes de. Y el segundo es que no lo destaco, pero porque había mucha información cuando me enviaron el correo electrónico, es que este señor ya lo había hecho varias veces. O sea, nos contrataba porque realmente creía que podíamos hacer algo diferente y evidentemente que lo hicimos. O sea, no es lo mismo dedicarte a esto todo el día, las 8, 10, 12 horas al día, que trabajar en tu sector y hacer tu historia y llegar a casa y con tus hijos o el gimnasio y demás y después ponerte a buscar viviendas o de inversión. Al final, el fin de semana, cuando puedes estar realmente tomándote una cerveza o una copita de vino con unos amigos en una barbacoa en una terraza, ahora lamentablemente más difícil, pero que necesitas ese tiempo. Por lo tanto, el hecho de decir me voy a gastar lo mismo, pero me lo va a hacer otro, era lo que esa persona le dio mucho valor. Eso de decir, estoy en manos de profesionales que me van a ayudar a comprar lo que necesito, sin preocupaciones y con el mismo presupuesto. A través de un propietario directo encuentran un apartamento en la calle Orense, una de las mejores zonas de Azca. Era un edificio representativo con una construcción de alta calidad, recepción de 24 horas y azotea con piscina. Y simultáneamente, porque de eso se trata, que al final se trata de seguir haciendo esa parte de búsqueda, somos como esos buscadores de oportunidades y tal, pues hablando con el portero, subiendo, bajando y mirando con carteles, se dan cuenta, lo lee Laura, de que en el mismo edificio pues hay otro apartamento de características muy similares y que también se encontraba a la venta. Entonces teníamos 2 pisos de trato directo. Lo del trato directo con propietario es un ejemplo para que veáis que encontramos cosas fuera de mercado. Cuando decimos off-market y que podemos aportar cosas fuera de mercado y productos fuera de mercado, es evidente, pero que es 1 de cada 10. Quiero decir, no os penséis que todos los pisos que encontramos son fuera de mercado, al revés. El 90% de los pisos los trabajamos con inmobiliarias tradicionales o que no los han sacado al mercado, que también es un off-market, pero que tratamos con una inmobiliaria porque nos gusta tratar con profesionales. Muchas veces el hablar con un profesional es mucho más fácil que hablar con un propietario, porque el propietario juega con el corazón y no con la cabeza, que eso yo siempre digo que esa representación, ¿no? Al final me gusta hablar con un representante de alguien que hable mi mismo idioma, que es un inmobiliario con experiencia y que mis equipos saben cómo pueden hacer las ofertas, porque al final son ofertas realistas de mercado y para poder encontrar un acuerdo y cerrar el trato. Por tanto, los dos cumplían sus expectativas de compra, la ubicación de los dos eran prime, mismo edificio, que eso para mí, cuando lo hablamos con Lola y con Laura, dije, esto es la hostia, porque además concentras tu negocio en un edificio que en el caso de poder vender, puedes vender también por en el mismo edificio, en el hecho de que solo tienes una reunión de comunidad de propietarios, de electricidad 2, no multiplicas el hecho de, o sea, al final, la parte de los dos alquileres está muy bien, pero en la parte real del día a día de esa vivienda como propietario, era algo que era interesante para los clientes compradores. Por lo tanto, cumplen expectativas, zona prime, buenas posibilidades de alquiler, se alquila perfectamente y cuadramos el cliente. Yo recuerdo que después de firmar nos fuimos a comer con él y me lo explicaba, me decía, hostia, Enrique, es que realmente hasta que no conoces el servicio, no conoces cómo trabajáis, no te das realmente cuenta en qué nos ayudáis porque todos sabemos mucho de viviendas o parece que sabemos o miramos por internet, yo sé negociar perfectamente, sí, pero al final los que estamos cada día en esto, o sea, yo me puedo algún día coger una máquina de pelar y me podré apelar a un hijo, me podré pelar a un amigo y lo haré lo mejor que pueda, pero al final no soy peluquero. Y al final la técnica de un peluquero que está peleando cada persona pues durante muchas horas, pues es esa especialización.
Laura, es verdad, sí, es verdad. Y se firmaron los dos en diciembre, que es otra de las cosas que os decía antes, que uno de los objetivos era ese, pero gracias por el apunte, Laura. Pero es que se firmaron, o sea, conseguimos encima estar dentro de la fecha final que nos había propuesto el cliente. Por lo tanto, súper contento el cliente y nosotros, evidentemente, más por haber tenido un cliente contento y satisfecho. Bien, vamos de hora bien, sí. Bien, segundo caso en Málaga. Me voy a ir quitando, perdonadme, es que parece que yo lo tengo a primera visión, pero tengo mi cámara, tengo el chat, tengo los asistentes por si alguien se conecta con cámara o con audio y tengo que ir trasteando. Esto parece una nave espacial. Entonces me tengo que ir gritando y parece que voy lento, pero lo que quiero es explicarlo bien. Bien, caso de éxito 2 Málaga. Eso es una pareja que vive en Irlanda. Y el caso es diferente porque estaban muy perdidos. Aquí lo que querían era una inversión para alquiler. De aquí las erratas, perdona que falta lo de el cierre del paréntesis, pero es que lo he ido montando como he podido para poder transmitir sobre todo, porque yo recuerdo el servicio y el cliente, pero había intervenido en algún momento, pero no del todo. Era su primera inversión y es evidente que en esas primeras inversiones pues hay muchos miedos. Ellos son de la Lorín de la Torre y están trabajando en Irlanda, de profesores con 2 niños pequeños. Ellos querían un pequeño presupuesto y rentabilidad. Y encontramos una vivienda en el Lorín que estaba en presupuesto, pero antes nos dijeron, vale, sí, ahora recuerdo. Lo que me contaba Alberto es que en aquella época lo que sí que pasaba era que todo lo que veían, o sea, ya les gustó una y rápidamente se reservó. Entonces dijeron, esta era la que nos molaba. Pero bueno, pues, lo que os decía antes, ¿no? Si eres ágil y estás rápido en la toma de decisiones, hay veces que puedes. Porque después, ¿qué pasaba? Que a partir de ahí, todo lo que se encontraba de inversiones, y eso nos ha pasado miles de veces, lo comparas con eso. Muchas veces nosotros hemos dicho de un cliente, eso es lo que buscas. Recuerdo un caso excepcional, sobre todo al inicio, que nos dijo, esto es lo que busco, pero solo he visto esto y no me puedo quedar con esto. Tengo que ver más cosas. Ya, pero es que es lo que buscas. Cumple al 100%, ya, pero es el único piso que he visto y yo os he contratado a vosotros para ver más pisos. Pues aceptamos pulpo, miramos más pisos. Evidentemente aquel lo perdió. Ahora hace poco también hemos tenido otro cliente, también una pareja francesa que nos ha contratado en Barcelona para encontrar otro piso. También lo perdimos por una negociación al final de 4.000 euros, que yo tenía clarísimo que están comprando muy por debajo del mercado. O sea, estamos hablando de una zona donde se está vendiendo a 4.200, 4.500 euros y ellos están cobrando por 3.800. Sí que es verdad que se tiene que reformar un poquito, pero la reforma podría llegar a 4.000, 4.100. Estás comprando al 10% por debajo del precio de la zona. Era un proyecto chulísimo porque era un piso de 100 metros con una terraza espectacular. Quisieron acabar de negociar porque sí que es verdad que la inmobiliaria que nos enseñaba nos iba diciendo que lo voy a vender, que lo voy a vender. Era como que viene el lobo, y el lobo pasaba 2 semanas y no venía. Entonces, oye, ¿has vendido ya? No, hacerme reserva. No, nosotros antes de hacer la reserva tenemos que asegurarnos que tuviéramos la hipoteca concedida. Que vamos a vender, que vamos a vender, que vamos a vender. Y al final llegó un momento que hicimos la negociación, me dijeron, no, aprieta más porque seguro que no lo venden, y lo vendieron. Mala suerte. Por lo tanto, se acaba comparando con lo que te gusta en el inicio, que es lo que les pasó a estos compradores que lo comparaban siempre. Al final se les encuentra una oportunidad en Laurín, la visitan y la reservan rápidamente. Voy a quitarme de aquí de pantalla. Sí, también aquí, esto lo recuerdo, porque recuerdo que fue muy complejo el tema de los bancos. Todos daban de problema por el tipo de contrato que tenían. Por lo tanto, yo recuerdo que aquellas semanas lo pasamos muy mal porque nos había contratado alguien, habíamos encontrado un piso, pero veíamos que ese punto de que para nosotros era fácil encontrar hipoteca y que siempre las solemos encontrar, porque antes ya nos miramos el tipo de perfil y quién puede pedir hipoteca y hasta qué punto y de qué importe, pues fue muy complicada aquella transacción hipotecaria. Pero finalmente les consigue una hipoteca con buenas condiciones. Y ahora pues tienen un pisito alquilado que hicieron las mínimas reformas con todo lo que hicieron de inversión y han conseguido casi, bueno, más de un 8% de rentabilidad. Bueno, al final en estos casos aquí la dificultad fue ese punto de
realmente que se dieran cuenta de que cuando hay algo interesante hay que ser ágiles, hay que ser rápidos para cerrar. Y después en el tema de la hipoteca, que también nos enseñó a que fuéramos un poco más exigentes en pedir datos justo antes de firmar el contrato, porque después si no conseguimos esa hipoteca es responsabilidad nuestra. Por tanto, tenemos que tener muy claro si en caso de que haya hipoteca, de que los clientes tengan una hipoteca concedida de mínimos y sepamos que a partir de ahí, que si con ese mínimo más lo que tienen ahorrado pueden comprar, perfecto. Y si después encontramos una mejor hipoteca, como en el caso anterior del 70 al 75% o con mejores condiciones, pues perfecto. Venga, seguimos. Damos caso de éxito 2. ¿Era un chalet o un piso? Era un piso. Si me equivoco, Alberto, me rectificas, pero yo diría que era un piso. Era un pisito en rentabilidad, no era un chalet. Sí, un piso. Bien. Caso 2, Barcelona. Este me gusta explicarlo, me hace especial ilusión porque además es de alguien bien conocido y que he tratado yo muy de cerca y que hemos conseguido cerrar en Mataró, que es mi población donde vivo, donde estoy orgulloso de haber empezado mi carrera inmobiliaria del niño en los recados de una empresa inmobiliaria que lleva más de 80 años en Fincas Pous y ahí estaba 18 o 19 añitos. Hola, perdón, que yo diría que se ha cortado la conexión. Sí, perfecto. No, es que hay veces que falla porque como todos son webinars, hay veces como os decía, trabajo en Mataró, bueno, trabajé en Mataró desde siempre y para mí es importante volver a los orígenes y además con unos amigos. En este caso nos contrataron porque a través del grupo de baloncesto teníamos alguien que se cambiaba estaban en Londres viviendo, se vendieron la casa y querían comprar aquí en Mataró. Vivían en una población cercana y dijeron que mejor Mataró por el tema de colegios, de los niños y demás. Lo que buscaban realmente era algo grande, de los 300 metros, familia numerosa, varios con niños y demás, y querían espacios grandes porque vienen acostumbrados a muchos metros de Inglaterra y posteriormente, pues en el cambio que se van de alquiler también es una casa grande, por lo tanto buscan algo grande con espacios. Por tanto, nos encargan en buscar un presupuesto máximo de 750.000 euros, que era lo que os decía antes de lo de las cajas. All included. Sí, hay problemas de red, no sé por qué. La web en estos momentos y después la volveré a activar. Vamos a intentar que tengáis por sonido y después volvemos a poner imagen, ¿de acuerdo? Bien, pues disponíamos de una casa de alquiler de una población cercana que era algo muy similar, 300 metros, con un presupuesto máximo de 750 y mejor para reformar porque se lo querían hacer a su gusto. Estuvimos estuvimos mirando posibilidades de solares, estuvimos mirando que si casas ya reformadas, con un cierto estilo, más pequeñas, más grandes. Finalmente detectamos una casa que había estado en su día en el mercado y que yo casualmente cuando estuve paseando por la puerta dije esto tiene que estar en venta porque hace mucho que estaba cerrado, no teníamos carteles ni nada y un poco tirando de contactos y de gente que conocía en el sector y de amigos, pues conseguí con el teléfono de la propiedad. Y que además la conocía personalmente porque una de las dos hermanas es una de las presidentas aquí de temas de empresariales y me había invitado a alguna charla y había dado alguna charla y alguna ponencia en su centro de negocio. Y por lo tanto, a la que fue la llamada fue muy ágil, muy fácil, teníamos un precio que además pudimos rebajar el 10%, cerrando a 5,35. Además conseguimos que la casa en vez de 300 tenía 400, o sea que era perfecto, que la casa era algo más grande.
y tuvimos que hacer ese mismo ejercicio. ¿Qué vale la casa? ¿Qué vale la reforma que quiere esta persona? ¿Qué tenemos de impuestos? ¿Qué tenemos de honorarios? ¿Y qué tenemos del conjunto para no pasarnos de ese presupuesto 750.000? Pues acabamos en, si os fijáis, siempre acabamos muy cerquita, un poquito por debajo, 5.000 por debajo o 3.000 por arriba, ¿eh? Pero en teoría tenemos que ir al presupuesto del cliente. Muchas veces esos 2.000, 3.000 se pueden hablar con el banco o se pueden hacer de alguna manera. Por tanto, creo que encontramos algo interesante y además conseguimos una hipoteca de 200.000 euros a un plazo fijo del 2%, a 25 años. Bueno, esto ya hace un tiempo más que los precios no estaban tan bien, pero bueno, yo creo que también a 25 años un 2% de 200.000 euros está muy bien. La cuota era al final lo que se podía permitir pagar y creo que el conjunto de la operación, sabiendo que esta persona eran sus padres de Mataró, ella conocía Mataró, tenía familia en Mataró, pero dijo, yo vengo de fuera, yo sé lo que cuesta comprar una casa fuera, yo no estoy en el mercado, vosotros sí, seguro que hay algo que me ayudáis. Bueno, está encantada, evidentemente, nos ha recomendado a todo su entorno y que muchas veces esa cierta amistad puede ser negativa. Pues a cierta amistad lo que puede pasar es que te salga, si sale mal, te ha salido muy mal. Pero en este caso, contentos y acabó todo súper bien y pudimos entregar una casa que aún está acabando de arreglar y que cuando acabe va a quedar espectacular. Vamos a por el caso de éxito en Madrid. Segundo. Bien, pues aquí también recuerdo que en este participé hasta la firma final de la firma final. El cliente también era una compra de vivienda habitual con su esposa, que era americana, también nos conocieron en el SIMA. El presupuesto era de 1.800.000 euros. Él trabajaba, si no recuerdo mal, en una compañía, en una de las top, no me acuerdo si era Google o si era ahora no me acuerdo, Laura supongo que por ahí estará y me echará un cable. eBay, bien, eBay. Pues eso, trabajaba en eBay, directivo, pues al final que nos contrató para buscar una buena casa, o algo chulo, que querían un chalete también parecido en la zona residencial norte de Madrid, en Vilasierra. Ellos en principio también querían una parcela, estaban entre una parcela y una vivienda. Y yo recuerdo porque además me pilló en vacaciones que tuve que coger un AVE para subir y bajar el mismo día porque estuvimos viendo una casa súper espectacular, chulísima, que además pudimos negociar 200.000 euros porque eran unos propietarios mexicanos, era gente súper seria, estuvimos mirando la casa, ella estaba entusiasmada con la casa, en un casoplón. El problema que tenía es que hacía esquina y estaba muy cerca de una de las carreteras importantes de Madrid y por tanto el ruido era a veces un poco insoportable. En la casa de al lado se había hecho unas pantallas para el tema del ruido, fuimos con un arquitecto, fuimos con un especialista en temas de ruido, con un presupuesto de lo que conseguimos que las arras, si en caso de que se hicieran, se pudieran recuperar las arras en el caso de que cuando estuviera puesta esa mampara, lo que frenaba el ruido, no lo frenaba definitivamente y que lo pagara el vendedor. Bueno, una de negociación espectacular y en último momento pues él se decanta a no comprar, ella más, pero bueno, finalmente ella quería, él no, y finalmente pues no se compró la casa. Y después, justo después, se encuentra una parcela de 900 metros con un chalet ruinoso que se tiene que tirar. Y bueno, y después de visitada se visita con el cliente, con Rafael, y bueno, queda claro que la parcela reunía los requisitos que estaban buscando, que eran un poco los iniciales, ¿no? Porque era una parcela que además de precio de salida era 1.090.000 euros, como podéis ver, y que finalmente se negocia por 775. Por lo tanto, es una muy buena negociación, que sabiendo que hacemos lo mismo con un proyecto y arquitecto técnico, una un presupuesto de lo que puede costar la construcción de la casa para que llegue a su presupuesto que tenían máximo de pago. Por tanto, también es verdad que y en eso sí que las negociaciones estuvieron ahí porque el vendedor era heredero único
y al final he tenido la representación de la inmobiliaria. Por eso os digo que hay veces que, aun conociendo de alguna manera tal, si hay una inmobiliaria en medio, pues podemos negociar, podemos entendernos y al final se pudo llevar a cabo la operación. Y además conseguida en 2 meses, que también pues era algo que el cliente pues tenía una cierta prisa. Si era una casa menos, porque ya la tenían construida, pero al hacerse una casa tenían que pensar en la construcción de ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, tenían muy claro de que si lo que compraban era una casa, pues que tendría que ser rápido. Por lo tanto, cumplido en 2 meses el objetivo y además un precio por debajo de lo que tenían previsto. ¿De acuerdo? Pues ahora diría que perfecto. Bien, lo que os he querido explicar un poco, voy a ponerme en la pantalla y son menos 42, casi 45, o sea, siempre voy. Vamos a ver, un segundito. Vamos, no sé si me veis ahora. Perfecto. Y el resto de pantallas están cerradas. Bien, bien, pues un poco lo que os quería transmitir era de esa primera parte del por qué contratar a un servicio como nuestro y el por qué ahora es un buen momento. Y esa segunda parte de dar ejemplos. Evidentemente, es el 1% de nuestros ejemplos. Tenemos 500 y pico más de ejemplos, desde alquileres, edificios, pisitos de 150.000 euros en zonas de la costa, casoplones de 2 millones y pico de euros y áticos, locales comerciales para marcas. Nuestro trabajo como personas inmobiliarias se trata de buscar activos inmobiliarios y esa experiencia en el sector nuestra, de nuestros equipos. Pensad que somos 50 personas a vuestro servicio a nivel nacional, entre socios, el departamento de oficina central, agentes, franquiciados, todos que conocen el sector, todos con conocimientos, muchos arquitectos, abogados. Tenemos un equipo que al final vela por ese cliente comprador y que queremos transmitir que en una compra, aun sencilla por el precio o por la complejidad de la misma, siempre pueden salir historias, siempre pueden salir problemas y para eso alguien que defienda los intereses y que represente solo al comprador es una figura que existe ya, siempre decimos novedosa, pero después de 10 años ya no puedo decir que es novedosa, pero sí que aún queda mucha gente que nos tenga que conocer y de ahí que podamos hacer ahora más reuniones con compradores y podamos explicar más nuestro servicio. Por lo tanto, ahora si queréis dejamos 10 minutitos para preguntas y vamos avanzando. Vamos a ver. ¿Cuántos son los honorarios porcentuales vuestros en relación al precio del activo? No, nosotros no cobramos porcentaje. Nuestros honorarios se definen según el proyecto y el proyecto son más caros o más baratos según la dificultad de ese proyecto, y ahora te explico el por qué, y lo que pidas de servicio, y ahora te explico el por qué. Es una tarifa plana que puede ir desde, según en qué zonas de España, pues tenemos a 6.000, hay mínimos en zonas que son 5.000, hay mínimos en zonas que son 10.000 y hay máximos en zonas que son 18.000 o 20.000, ¿vale? O sea, entonces, el precio lo define la complejidad primero, porque no es lo mismo que digas, quiero un piso en el centro de una población X de 80 metros y con un balconcito. Que digas, no, quiero 80 metros, que tenga terraza, que esté en un edificio emblemático, que sea ático, que mire al sur, que tenga plaza de parking, todo lo que hace que se complique. No, quiero algo que tenga entre un 4 y un 5 de rentabilidad. Bueno, entre un 4 y un 5 es maleable, pues no quieres comprar algo que a corto plazo compras al 4 o a 4,5 y después en la revalorización pues puedes pensar que puede ir a más. Por lo tanto, si quieres un 5%, pues claro, hasta llegar al del 5% lo complicas más. Por lo tanto, cuanto más nos lo complicas, esa tarifa plana sube o baja. Y después el servicio. No es lo mismo de que el que nos contrata sea arquitecto o sea abogado o sea, al final, o traiga el piso debajo del brazo. Mucha gente dice, Enric o tal o equipo, he encontrado este piso, me gusta, me lo negocias, me lo filtras, me envías al arquitecto, que se mire cómo está la estructura, que se mire la instalación eléctrica, me miras el abogado. Claro, si eres abogado, no te voy a cobrar el servicio de abogado, por lo tanto, esa tarifa plana baja. Si eres arquitecto, también. Si te has el piso por debajo del brazo, también. Quiero decir, un poco según lo que nos pide el cliente, pues adaptamos una tarifa a otra para dar ese servicio. Lo que sí que hacemos es cobrar un porcentaje de esa tarifa
al inicio. Quiero decir, para hacer un número redondo y fácil, si cobramos 10.000 euros más IVA, pedimos 2.000 euros más IVA de inicio, pedimos un 20%, ¿de acuerdo? ¿Ese 20% para qué es? Porque vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a movernos, a llamar, a enviar a activos interesantes, vídeos, a enviar, si gusta, un arquitecto técnico, a hacer planos. Es un tema de que ese encargo tiene que tener un valor para nosotros. ¿Eso qué puede pasar? Que imagínate que encontramos la vivienda. Pues oye, ya has pagado 2 de los 10, pues te quedan 8. Ya está, el objetivo es ese. Que no encontramos la vivienda, pueden pasar dos cosas. Una, que hayamos hecho nuestro trabajo, que es el 99% de los casos, y que por lo que sea yo finalmente no compro, pues evidentemente que ese dinero no lo podemos devolver porque hemos utilizado lo hemos gastado, hemos estado en horas, en llamadas y demás. Evidentemente, y eso también alguna vez ha pasado, si algún cliente no se encuentra, no está satisfecho de lo que le hemos encontrado, pues se le devuelve el dinero, como en el Corte Inglés. Al final nosotros no podemos vivir de 1.000 euros o de 500 euros con un cliente. Al final lo que queremos es que el cliente hable bien de nosotros. Si hemos hecho el trabajo, lo defenderemos hasta la muerte, evidentemente. Si no es nuestro trabajo, pues devolveremos el dinero. Pero siempre es una tarifa plana, no es un porcentaje. Según la zona, según el precio perdón, según el servicio y según lo que quieras del servicio, la complejidad, pues varía un poco. Vamos a ver. Más. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, vale. ¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado? 10 años. Desde 2010. Lo que pasa es que dentro del sector inmobiliario, 25. David, si contrato los servicios, ¿puedo ver por mi cuenta pisos de otras inmobiliarias o tengo que comprar con vosotros sí o sí? ¿Hay algún documento que se firma? Sí, hay un documento que se firma. Evidentemente puedes ver pisos por inmobiliarias, pero lo que queremos es remar juntos. O sea, si tú estás mirando por un lado y nosotros por otro, es un poco absurdo. Lo que queremos es que haya una cierta confianza. Y a veces lo que pasa, porque lo que no queremos es que la gente siga mirando, porque si no, tú dirás, he encontrado esto en Idealista o en esta inmobiliaria. Claro, es que a lo mejor la inmobiliaria también la conozco yo y puedo sacar un precio mejor. Entonces, lo que intentamos es plasmar en el contrato de que si el cliente nos trae esa vivienda, pues le haremos un descuento por la vivienda que nos aporta. Y no todo el mundo funciona así. Hay otras marcas y otros compañeros que esta es la tarifa, esto es lo que cobramos y demás. Cada uno hace lo que cree oportuno. Nosotros en nuestro caso entendemos de que si nos aportas algo, pero lo que no queremos jugar es tú buscas por un lado, yo busco por el otro y a ver quién gana. No, o sea, la exclusiva que se firma con nosotros no es una exclusiva de búsqueda, es una exclusiva de que no puedes contratar a más personal shoppers. Lo que sí que puedes hacer es que si te llega un piso porque llevas mucho tiempo buscando y te llega de una inmobiliaria de un conocido o de un primo tuyo, lo miramos e intentamos cerrar contigo para que después te acompañemos en la segunda parte, porque es tan importante la primera como la segunda parte. La primera parte de encontrarlo está muy bien, pero y después la segunda, toda la parte técnica, legal, ahí hay mucho trabajo que nosotros hacemos y que trabajamos para vosotros. Y se firma un documento, sí. ¿Trabajamos en toda España? Sí, no, quiero decir, trabajamos en casi toda España. Trabajamos donde tenemos agentes y es donde ahora mismo el pulso inmobiliario está más caliente. Trabajamos en oficina propia Barcelona, Madrid y Málaga, como os decía. Después estamos en todo el arco mediterráneo, desde arriba, Girona, bajando hasta Cádiz, Murcia, Valencia. Estamos en las Islas Canarias, en las Islas Baleares. También estamos en alguna población de interior como Salamanca. Estamos en la parte del norte, estamos en Lugo, en Donosti, estamos en Navarra, bueno, donde al final hay algo de movimiento y hay un cierto interés por nuestra marca. El objetivo es trabajar en toda España. ¿Proponéis al cliente opciones de compra y reforma al estilo de los programas americanos que están de moda en televisión? Sí, es un poco lo que hacemos, ¿eh? Lo que pasa es que es muy americano, esto que se ve en la tele de los hermanos y demás, pero es que hacemos eso. Al final nosotros lo que buscamos es, deme el presupuesto y yo le busco y vamos a ver la casa y vamos a ver en la reforma qué podemos hacer. Lo que pasa a veces los hermanos hacen reformas en las casas externas y también hay otro programa que te reforma tu casa para comparártela con otra. Pero nosotros, evidentemente, uno de nuestros fuertes es poder dar esa reforma, ese precio de reforma y ese resultado final de ese sueño que tiene alguien aquí en la cabeza, que nosotros tenemos que ver si es viable, ¿no? Si por la capacidad de endeudamiento, por los ahorros que tiene y por lo que está buscando en la zona, pues se puede encontrar esa casa de sus sueños, que tiene que ser realizable, ¿eh? Quiero decir que si alguien me viene y me dice, Enrique, quiero un piso en Paseo de Gracia de 200 metros de 100.000 euros, pues le digo que no existe.
y que si existe, evidentemente, no va a ser el primero en comprarlo. Nuestro objetivo es encontrar cosas realistas, en negociar buenos precios, en hacer buenas compras, sin sorpresas. Eso es nuestro objetivo. Evidentemente, durante estos 10 años nos hemos equivocado, el que no se equivoque, que nace la primera piedra, y hemos ido mejorando. De ahí a que esta experiencia de 10 años nos haga que cada vez nos equivoquemos menos. Acabo de leer un artículo que dice, el COVID dispara los precios de la vivienda. Es la única noticia en esa línea que he leído. Argumenta que la construcción se paraliza, por lo tanto la oferta se reduce y los inversores con capacidad económica saben que hay oportunidades interesantes y la aprovecharán. Conclusión, se encarece la vivienda. ¿Qué opinas sobre ello? Contrario al resto de argumentos que vaticina la baja, gracias por tu expresión. Lo he dicho un poquito al inicio, para mí puede ser que haya subidas y bajadas. O sea, tenemos muy claro que las crisis son bajadas de precio porque hay menor número de compraventas, pero cuidado, si cada vez mucha más gente el valor refugio, que hay una de las primeras slides de la vivienda, lo tiene más claro. ¿Por qué? Porque al final ese valor refugio de que tienes una vivienda pueden venir subidas y bajadas de precio, pero si cogemos datos ahora mismo de 1975, de cuando yo nací, y te vas ahora, aunque haya picos, siempre la tendencia es a la alta. Por tanto, cuando haces una línea recta, siempre solo por el IPC, o sea, nuestros padres habían comprado viviendas por 200.000 pesetas, ¿no? En su época, algunos por menos y algunos por más. Quiero decir que, fijaros ahora que estamos hablando de 200.000 euros, ¿no? De 1.200 euros o de 2.000 euros hemos multiplicado en esos años en 30, 40, 50 años. Por lo tanto, ese valor de refugio que hace que la gente que sale de la bolsa, que la gente que sale de esas operaciones un poco más complejas y menos tangibles, tipo Bitcoin y demás, que está muy bien, que es respetable, que la gente puede hacer lo que quiera con su dinero, al final el tocho es el tocho y eso si no viene una guerra civil y lo tira abajo y que hay aseguradoras que te lo pueden restablecer, pues al final ese valor seguro dices, oye, la gente va a meter al tocho. Cuando metes al tocho, ¿qué pasa? Que cuando mete mucha gente al tocho, cuando metes de vez en cuando y es escalonado, pues no pasa nada. Pero cuando hay mucho inversor, ¿qué hace? Calienta el mercado. Cuando se calienta el mercado, ¿qué pasa? Que suben los precios. Tanto, ¿qué se calentará? Hombre, pues no se van a calentar, evidentemente, viviendas en la zona alta de 2 millones de euros, porque probablemente no han bajado mucho nunca ni han subido mucho nunca. La que se lo puede permitir, se lo puede permitir y son personas que al final tienen ese presupuesto, por lo tanto, mucho menos mercado ahí. Lo que pasa es que es un mercado más rico, como más chulo, pero al final es ese, el mercado que hay mucho menos movimiento. Ahora, pisitos en Barcelona o en Madrid o en Málaga y tal, de 100.000 euros, 150.000 euros para invertir y tal. Eso nosotros estamos firmando contratos de que gente que nos pide eso en diferentes puntos. Entonces yo digo, hombre, si todo el mundo está viendo lo mismo y que evidentemente nosotros como compradores, pues cogemos una buena tajada del mercado, pero hay muchas más empresas que trabajan como personal shopper y algunas que no, que son inmobiliarias que también reciben a clientes, que después cada uno en esa negociación ve si les sale a cuenta o no. Si hay mucha demanda de eso, probablemente a lo mejor los precios suban. Por lo tanto, mi opinión es que habrá bajadas en según qué zonas por la falta de demanda y porque haya más miedo, porque el mercado aún no haya dado ese cambio, y habrá zonas donde subirá algo más. ¿Podrías comentar los honorarios que has cobrado, los 5 ejemplos que has explicado, porfa? Hay de todo, ¿eh? Desde los de más pequeños importes, que estábamos hablando de unos 5.000 euros, 4.000 y algo 5.000, los medios que estaban en 8.000, 9.000, y los ya un poquito más así estaban en 12, 16, 18, ya te digo. O sea, te podrías ir en una horquilla según las zonas más Barcelona y Madrid de 10 a 20, en algunos casos algo menos y el importe es mucho más pequeño, o si es más fácil o si realmente hay menos servicio, y en otras zonas pues está moviéndose por eso entre 5 y 10, 5 y 12, según la zona, claro, porque si tienes medias en algunas zonas de 100.000 euros, pues oye, cobrar 10.000, estamos hablando del 10% masiva. Entonces todo eso, la gente, aunque realmente, repito, si lo metes en la caja, te da igual o sea, si tú metes en la caja 100.000 euros y alguien te cobra 10.000 por el servicio, creo que es totalmente justo, porque quiero decir, si al final consigues el precio que tú, o sea, la casa que tú quieres, la inversión que tú quieres, al tipo de interés que tú quieres, y ahí eso, al final tú metes ese dinero en la caja y como lo cojan, te va a dar por igual. El que tiene que estar más preocupado es el propietario, porque es el que va a recibir de esa tajada menos trozo, porque al final él vende una vivienda que tú compras, pero tú tienes un presupuesto final. Si consigues, pues ahí cada uno cogerá lo que pueda, pero a ti te da igual. El que va a perder más es en este caso el propietario. Por lo tanto, según en las zonas, según en tal, ya te digo, hay casos de 5, de 6.000, hay casos de 8, 10.000 y hay casos más de 12, 15, 18.
Y sin exclusivas, no entiendo la pregunta tan genérica. O a lo mejor me he perdido el hilo del anterior, ¿eh? Trabajamos sin exclusivas. En algunos casos, trabajamos con reconocimiento de horarios. Quiero decir, nosotros lo que no trabajamos es a éxito. Trabajamos a éxito, quiero decir, pero en casos puntuales de inversores que ya están metidos en el mundo y que tienen otras fuentes de inversión, no les podemos decir, solo trabaja conmigo, porque nos dirán que ni de coña. Ahora nos dirán, como es el caso que estamos haciendo algunos, oye, yo estoy comprando en el mercado, si tú me encuentras esto a este precio y me lo encuentras, yo te pago tanto y trabaja. Lo que pasa es que sí que ese tanto es mayor, quiero decir, si para un cliente de alguien que busca una inversión de 150 o 200.000 euros le cobramos 7.000 euros o 7.500, al de éxito le vamos a cobrar 9.000 o 10.000. ¿Por qué? Porque es un éxito para los dos. O sea, tú pruebas y suena la flauta, pero nosotros también. Por lo tanto, no es lo mismo que alguien que realmente confía en nosotros y que trabaja proactivamente, que nos da una provisión de fondos para trabajar por él. De la otra manera, oye, si se abre algo en el mercado, perfecto, pero ¿qué pasa? Que a mí si me llega un producto bueno y tengo a alguien que me ha pagado una provisión y alguien que no me ha pagado una provisión, yo se lo doy a que le ha pagado la provisión, porque me debo a ese cliente. Pasado ese cliente que no le gusta al que no tiene provisión. En la caja siempre metéis la opción de la búsqueda de la hipoteca. Si no se contemplara, ¿se reducen los horarios? Sí, claro. O sea, al final lo que os decía, en nuestros servicios se detallan en un contrato y están todos. Si no quieres el servicio de hipoteca, no vamos a trabajar en ese sentido, pues para nosotros es menos trabajo, por lo tanto nuestro trabajo pues se deduce. Lo que sí que es verdad que la deducción no es muy heavy. Al final, los gruesos importantes es la búsqueda, que son todas las horas que dedicamos para buscar ese producto y demás. Toda la parte de negociación, que eso es muy importante, negociar bien para ahorrar bien un buen dinero, para poder cerrar un buen contrato sin fisuras y sin problemas, y toda la parte documental, y después el tema del notario. Por lo tanto, después hay cositas que sí, como evidentemente le damos importancia a la parte de arquitectura, a la parte de abogados o la parte hipotecaria, pero no es un porcentaje muy alto respecto al total de la factura. A colación de mi anterior pregunta, el documento que firmaría de exclusiva de compra, ¿qué vencimiento tendría? ¿Qué plazos ponéis para conseguir el objetivo de conseguir los inmuebles? Y en el caso de que cumpla el contrato sin inmueble, ¿qué ocurre que no? Te explico. Nosotros jugamos a que evidentemente cuanto antes cerramos el contrato para las dos partes mejor. Es un tema de rentabilidad. O sea, tú rentabilizas antes tu inversión o tu compra de la vivienda porque la tienes antes, y nosotros, porque no es lo mismo cobrar 10.000 euros en 3 meses o 6.000 euros en un mes que 10.000 euros en 3 meses, porque al final cobras menos a la que lo alargas en el tiempo. Nuestros contratos suelen poner 6 meses, ¿vale? Esos 6 meses, nosotros tenemos una media de cierre de aproximadamente 3 meses y poquito, ¿vale? De unas 10, 12 semanas, estamos por ahí 12, 15 semanas, de media, porque claro, hay gente que realmente lo que nos piden suele ser complejo, pero hemos cerrado cosas en 2 semanas o en 3 y cosas en casi en 7 o en 8 meses. Cuando se acaba el contrato que pone que se renueva mes a mes, si las partes quieren. Por nosotros nunca hemos tenido que renovar. Sí que una vez, en ese ejemplo que decía al principio, que le encontramos la primera vivienda a ese señor que solo miró la primera y dijo, esta me la quedo, renovó el contrato porque le dijimos, mire, es que le hemos encontrado la vivienda, nosotros ya nosotros, si usted no quiere comprar, es un problema. No, os vuelvo a pagar y volvemos a empezar. Pues perfecto, pero aparte de ese señor, nadie más nos ha vuelto a pagar una doble, o sea, una de dos. O el cliente dice, desisto por lo que sea, porque, oye, pues al final con la pareja nos dice que no compramos, o me trasladan a otro sitio a vivir, o no hago la inversión porque ha entrado el coronavirus. Yo qué sé, pues por cualquier tema, nosotros paramos, pero que tiene que ser mutuo. Pero si no, el cliente, si pasa los 6 meses, pues pasará 7. Evidentemente, todos queremos ir. Si vemos que, por ejemplo, hay una relación ágil, si vemos que el cliente le enviamos cosas, no contesta, está de viaje y pasa de tal, llega un momento que cuando pasa el mes 6 le decimos, oye, ¿quieres seguir o no quieres seguir? Y si quieres seguir, ya hay que empezar de nuevo. O hay veces que nos cambian el proyecto. Pues no, mira, ahora en vez de una casa de 350.000 aquí, pues quiero un piso de 400.000 allá. Empezamos de nuevo, pues evidentemente hay que volver a pagar otra provisión de fondos. Que en la mayoría de casos, si hay un buen entendimiento, se siguen descontando de la factura final. Quiere decir que nosotros lo que al final no queremos es trabajar gratis, pero ni presionar al cliente para que se cierre, pero tampoco ser tontos de que vaya pasando esto como vaya pasando. Por lo tanto, con 6 meses
solemos cerrarlos en 3, 3,5, 4, pero pasados 6 meses hay una renovación automática de mes a mes si las dos partes están de acuerdo. Gracias a vosotros por estar conectados. Hombre, Jesús, muy interesante. Gracias por estar conectado. ¿No crees que es difícil que el cliente visualice el pagar por el servicio de personal shopper cuando hay inmobiliarias que tienen un alto servicio al cliente? ¿Cómo justificar y convencer a los clientes sobre ese punto? Por el conflicto de interés. Entendemos de que puede haber inmobiliarias que dan servicio de atención al cliente comprador. Ya te digo que yo, después de 25 años, pocas conozco que den buen servicio al comprador. Dan buen servicio al servicio inmobiliario en sí, defendiendo los intereses del vendedor, porque al final es quien les paga. Quiero decir, si una inmobiliaria le paga a un cliente vendedor y ese asesor que le va a dar el servicio le dice el precio que va a querer cerrar el propietario, Houston tenemos un problema. O sea, no estás defendiendo los intereses del vendedor, que es quien paga la factura de las inmobiliarias tradicionales. Por lo tanto, el servicio, aunque sea muy bueno y que des mucho servicio, que digas tal, al final estás defendiendo los intereses del vendedor o intermediando. Que intermediando quiere decir llegar al medio de las dos partes. Nosotros no intermediamos, representamos, nos ponemos a favor del comprador y nos ponemos un machete en la boca y vamos a muerte. Evidentemente, el sector nos conoce y sabe que negociamos de una manera totalmente respetable y amigable, no tenemos ganas de ninguna historia, pero que realmente defendemos a nuestro cliente comprador a muerte, pase lo que pase. Entonces, aunque haya ese nivel de acto de servicio, nosotros lo que convencemos al cliente diciéndoles, oiga, mire, es que yo le voy a dar esa representación que en una inmobiliaria, por los intereses que tienen, que es vender la casa lo más caro posible, porque es que claro, la inmobiliaria va a porcentaje, por lo tanto, a cuanto más caro vendo, más me pagan. Por tanto, ¿en qué punto voy a reparar la negociación si lo que me interesa es que compre este señor caro, ¿no? Entonces ahí un poco sí que es verdad que hay inmobiliarias que tienen los dos servicios y tal, pero para nosotros es muy claro el separarse de concepto, el no tener producto y el aportar esa representación al servicio. Si el vendedor es un particular, ¿quién se encargaría de redactar el contrato de arras? Entiendo que el propietario, dado que no tenéis ningún mandato de venta por parte del propietario. Si lo tiene, perfecto, y si no lo tiene, pues evidentemente, como podrás comprender, después de 25 años en el sector inmobiliario, con todas las titulaciones habidas y por haber de APIs, de designaciones americanas, de todo tipo, abogados que tenemos en el despacho, pues nosotros, si nos lo pide el propietario, pues evidentemente nosotros. Vamos a hacer un contrato, evidentemente, que sea legal para las partes, pero defendiendo los intereses del comprador, que es el que nos paga, pero que o sea, tenemos abogados y somos del sector, por lo tanto, conocemos bien cualquier tipo de documento que se pueda poner encima de una mesa, reserva, arras o el que toque. Vamos a ver. Si bien es cierto que la búsqueda de inmuebles en venta va a variar, ¿cómo quedará después de este encierro? No son los mejores economistas que están guiados por el mercado chino. Lo que está claro es que caso que nos ocupa el personal shopper contiene una entrada aceptable siempre cuando les des a conocer como profesional inmobiliario y sobre todo confían en ti. Los honorarios del vendedor y comprador son totalmente distintos, así que hay que entender. El agente inmobiliario que trabaja para el vendedor y los agentes inmobiliarios que trabajan para el comprador son distintos, aunque el fin sea el mismo. Si es bien cierto que la búsqueda de inmuebles en venta va a variar, ¿cómo quedará después de este encierro? Bueno, aquí supongo que se ha duplicado a ver, yo lo que decía antes, cómo va a quedar el sector, ya veremos. Nadie tiene la bolita mágica ni nadie lo sabe, pero yo digo que es un tema de, al final, vengo del mundo del marketing y de eso sé un poco. Oferta, demanda. Si hay oferta y hay demanda, pues según ese peso y ese contrapeso, pues los precios suben o bajan. Para mí está muy claro. Es importante tener claro que probablemente en algunas zonas baje, probablemente en algunas zonas se queden igual o probablemente en algunas zonas hasta suba, según la demanda que haya de según qué pisos de inversión o de por rentabilidad. Pero está claro que lo que dices es que esa representación es básica, o sea, que al final pase lo que pase, todo esto nos va a ayudar a que los defensores del comprador, al final los que tienen el dinero para invertir y para comprar, si están de nuestra mano, pues vamos a tener más posibilidades de venta que los que tienen muchos pisos y que a lo mejor no van a tener compradores. Por lo tanto, nosotros vamos a enfocarnos solo a compradores, que son los que estamos seguros que quieren comprar. Estamos clarísimamente de acuerdo de que los vendedores quieren vender, pero que a lo mejor no hay tanto comprador para vender. Por lo tanto, teniendo a los compradores estamos en una buena posición y creo que es un buen momento para nuestra figura y para los compradores. A ver, no sé si me he saltado una. Mercedes, a ver, espera.
¿Exigís dedicación exclusiva a los agentes? Me refiero a la realización de otras actividades o trabajos o al tema inmobiliario. No, en algunos agentes en nuestro caso son arquitectos técnicos, son abogados y tienen otras líneas de negocio. Por lo tanto, hay agentes que se dedican al 100%, por lo tanto, cuanto más se dedican a nuestro servicio, pues mejor les va el negocio, y hay otros que se dedican parcialmente y tal. O sea, nosotros en un caso lo que sí queremos profesionales que trabajen solo con nuestra marca si se están dedicando al sector. Sí que es verdad que en algún momento pues, pueden colaborar con alguna inmobiliaria porque tienen algún conocido que se venden al final son agentes libres. Tenemos algunos que están dentro de la estructura, pero los que son agentes libres pues pueden hacer lo que quieran. Indicas que inicialmente solicita el 20% del total, que no son retornables, pero el 80% cómo se gestiona. El 20%, repito, no son retornables si hemos hecho nuestro trabajo, si no sí que son retornables. O sea, si que el 99% no los hemos retornado porque hemos hecho nuestro trabajo. Quedando claro eso de que no son retornables, el 80% se gestiona en que cuando firmamos arras y que ya está casi todo el trabajo hecho, cobramos un 60% más. O sea, 60 más 20, 80. Y al final del camino, cuando te vas al notario, cobras el 20% final. Entonces dejamos el residual del 20% al final, al igual que al principio, para poder compensar eso, que al principio trabajas, al final pues tienes que cerrar la operación, ir al notario, cambios de nombre, suministros, muchas veces ayudamos al tema de la obra, mudanzas, bueno, lo que el cliente nos pide y realmente pues dejar ese punto para el final. Pero normalmente cuando se cierra toda la operación de arras que se ha gestionado, se ha negociado, se han firmado todos los documentos y que es muy difícil echarse atrás, ahí cobramos el 60%. Gracias, Mati Mercedes. Ángeles, gracias. Lo intento comunicar lo mejor que puedo. Sonia, me preguntan que en estos momentos es mejor comprar piso de banco. Yo creo que no. Bueno, no creo que no. No lo sé. No conozco lo que tienen los bancos, pero evidentemente no tienen la cartera que habían tenido. O sea, ahora sí que hay ciertos clientes que pierden su vivienda porque no pueden pagarla y demás, pero cuando se hacían ventas de bancos era cuando los bancos tenían carros y carretas, aún les quedan, pero muchas cosas de las que quedan ya están y son lo que son. Tanto, sí que es verdad que hay alguna que le queda alguna promoción en algún punto de la costa que dirás, oye, pues es un buen momento para comprar. Y a lo mejor con la excusa del COVID, pues oye, hazme un descuento extra y a lo mejor pilláis un descuento extra. Pero bueno, lo de los bancos era muy interesante cuando todo el mundo montaba empresa para dar servicio a los bancos, pero porque había mucho para dar. Hoy en día casi todos se lo han comprado grandes gestoras que ya no son bancos, que son súper mega inversores, Blackstones y demás, que estos tienen los paquetes y los venden por mini paquetes que después cuando llega al usuario final es un precio muy similar al que podemos encontrar en el mercado. Si deseo contratar vuestro servicio, por ejemplo, para comprar una vivienda en otra localidad donde resido, ¿tendríais potestad para hacer la reserva en mi nombre o debería desplazarme yo? En estos casos, casi siempre la gente nos da poderes. Cuando ya hay una cierta relación, nos apodera. O sea, para todo el tema de arras y reservas no hace falta ni desplazarte porque tenemos un programa que es el Signaturit, que lo hacemos todo digitalmente. Quiero decir que si has visto la vivienda porque hemos visto o te has desplazado para ver la vivienda, pero o te hemos enviado un vídeo, te gusta y quieres cerrarla, podemos cerrar la reserva, podemos cerrar las arras sin sentarnos sin tú desplazarte. Porque hoy en día pues, estamos firmando en coronavirus en esta época, estamos firmando arras y reservas y contratos con nuevos clientes desde diferentes partes del mundo hasta en Argentina. Por lo tanto, ahí no hace falta. Pero en muchos casos, ¿qué pasa? Como hay mucha gente también que nos contrata de fuera o de una localidad a otra, o viene gente de Inglaterra, viene gente de Francia, vienen a verlo, pero cuando vienen a ver la reserva y tal, dicen, oye, como ya me lo voy a quedar o voy a firmar las arras, vamos al notario, te hago un poder y ya firmas tú. Hoy en día vamos con el poder, el cliente hace la transferencia Banco España al momento, o se hace un día antes, se genera toda la documentación, nosotros firmamos delante del notario con los poderes y ya está. Por lo tanto, toda nuestra estructura también es para facilitar eso de que cuanto menos desplazamientos hagáis y menos horas le dediquéis, pues mucho mejor. Muchas gracias, Jorge. Juan Andrés también. Perfecto. Jordi. ¿Aceptaría realizar encargo de compra mediante subasta? Quiere decir que si nosotros iríamos a subastas, no hemos hecho, no somos expertos en subastas, pero si necesitas un representante para ir a una subasta y tenemos claro el precio que quieres comprar por lo que quieres comprar, evidentemente nosotros podemos hacer
la gestión, porque mucha gente nos contrata para que no sepan, en algunos casos, cuando ha sido producto un poco así elitista, pues algunos deportistas o algunos famosillos o famosillas que nos han contratado para eso. Por lo tanto, nos hacen un mandato para que no los tenga que ver nadie. Si es para que ir a hacer esa compra mediante ese anonimato, sí, pero no estamos, o sea, si dices, oye, os contrato para que me vayáis por las subastas a encontrarme un buen piso. De momento no somos expertos en eso. Hay otras cosas que hacemos, pero de momento eso no lo descartamos en un futuro, pero no somos expertos. ¿Existe algún acuerdo de colaboración entre vuestra agencia y algunas oficinas de bancos para gestionar préstamos hipotecarios de los compradores? Sí, pero nosotros gestionamos la mayoría de los temas de préstamos hipotecarios con brokers independientes que nos traen producto de banco, o sea, que nos traen diferentes ofertas. Y nosotros aquí lo que nos tiene que costar es €1 a nuestros clientes. Quiero decir, estos brokers cobran de los bancos. Por lo tanto, a nosotros nos dan 3 ofertas del Sabadell, de Bankia y de Bankinter, y los ponemos en la mesa y debatimos con el cliente cuál es el que puede ser mejor para él. Pero o bancos que conocemos directamente y le presentamos al director de turno para que lo vaya a ver y para que gestione. Pero nosotros en este caso el acuerdo firmado con el banco no tenemos, porque un banco o banco sería absurdo tener acuerdos. Es mucho mejor tenerlo con alguien que gestione esos bancos, que son los que realmente conocen el mercado bien y demás, aunque yo después de 25 años pueda tener algún contacto que levante el teléfono para según cooperaciones, evidentemente. Pero en principio es algo que para nuestro cliente es fácil porque es dar los datos y ir a muchas entidades. Sobre compras en subasta, ya sabes que yo ya... Ah, vale, sí. El tema de las compras en subastas es verdad. Ahora recuerdo que José María en eso sí que es experto, es verdad. En el equipo somos tantos que muchas veces no recuerdo especialidades, pero en ese caso sí que es verdad que nuestro compañero que está en Madrid y también en Salamanca, José María, pues domina el tema. Por lo tanto, mira, lo que te decía que no somos expertos, pues ya te puedo decir que lo somos. ¿Los agentes tienen exclusividad de zona? No. Al final los agentes lo que tienen exclusividad de clientes o de sus clientes. Quiere decir que cuantos más seamos nos hemos dado cuenta que mejor. Pensamos que no, porque claro, si hay pocos clientes, mejor estar yo solo. Nos hemos dado cuenta que en las oficinas donde hay mucha gente es donde realmente se habla del servicio, donde se apoya al equipo, donde además la marca hace más inversión para poder encontrar clientes de inbound marketing. Por lo tanto, lo que necesitamos es que haya muchos agentes del comprador en las zonas donde realmente hay negocio y al final acaba saliendo. Porque un cliente de una zona de Madrid le puede venir porque es un conocido de Sevilla o después te puede venir a través del inbound. O sea, sí que en inmobiliaria es al revés. Podrías tener zonas porque es muy fácil decir, oye, yo me voy a poner a captar en esta zona. Pero en el caso del comprador, te puede contratar un comprador para, por ejemplo, comprar en Valencia. Y tú decir, oye, pues te acompaño a Valencia o pasárselo a un compañero de Valencia. Quiere decir que en este caso no tenemos zonas y creemos que es absurdo para nuestro servicio. Andalucía siempre ha sido un destino muy solicitado en cuanto a calidad de vida-renta. ¿Crees que hay mercado más allá de la Costa del Sol? ¿Actualmente hay algún agente en la zona de Córdoba-Jaén? No. O sea, yo lo que creemos es que la zona del sur va a tener un potencial brutal. Por los precios y por lo que pueden dar. Sí que es verdad que ahora mismo va en cabeza Málaga, y por eso tenemos oficina allí, porque hemos creído que la oficina de Málaga la vamos a lanzar fuerte y vamos a igualar números de Barcelona y de Madrid. Yo he vaticinado que, bueno, y porque he leído mucho y demás, y muchas consultoras grandes a nivel mundial hablan de que probablemente Málaga sea una de las ciudades con más crecimiento en los próximos 10 años a nivel europeo, porque al final estamos hablando de un Barcelona un poquito más abajo, que al final este es un más de avión, pero claro, que es más pequeña, tiene un aeropuerto internacional, comida espectacular, tiene un clima espectacular, pero además los precios están aquí. Y al estar los precios aquí, pues tienen más posibilidades de subir. O sea, es como en la bolsa. En la bolsa no compres cuando está a 12.000, 15.000, compra cuando está a 6.000, que tienes recorrido. Pues creo que el sur en general va a tener tirón. Y en Jaén, Córdoba, de momento no tenemos a nadie. Domingo, pues diría que me parece que hasta hablaste ayer conmigo, probablemente. Encargos en subastas del BOE. Esto lo dice. Cualquier cosa de subastas, pues si os ponéis en contacto con José María del equipo, pues si nos enviáis un correo electrónico a la central,
o al mismo, pues os puedo ayudar. ¿Tenéis caso de compra para alquilar algún criterio de cash flow positivo mínimo para que sea rentable? Bueno, en este caso lo que necesitamos es que sobre todo, es que hay diferentes objetivos de cada un inversor. Eh, hay clientes que lo que quieren es que el mismo alquiler les pague la hipoteca y hacemos todo para que el cash flow, o sea, y también hay unos cash flows que en muchos casos la banca ya pide, o sea, que tampoco en un inversor no te van a dar un 100% y demás, o sea, al final te van a pedir como mínimo un 30% más los impuestos, que según qué zonas de España pues era un 10, un 8, un 6, más impuestos de notario, registro, más, entonces ahí claro, según cada tipo de caso, pero para que sea rentable al final cualquier caso, o sea, nosotros tenemos dos rentabilidades, la de a corto plazo, que es ese 4,5-5% que sabemos que nos va quedando a corto, pero después a medio largo, porque tienes ese activo que cada vez o te lo está pagando la hipoteca, el mismo inquilino, que por lo tanto los intereses los está pagando el inquilino, pero además tienes el IPC que te sube de esa vivienda, más lo que se pueda regularizar como vivienda. Por lo tanto, si al final de los 10 años o los 15 lo vendes, hay que ese diferencial del 30%, por ejemplo, dividirlo en 10 años y sumarle ese 3-4%, ese 4-5%, ese 3% extra, que sería un 8%. Por lo tanto, los números hay que hacerlos bien a corto, a medio y a largo. Chus, Isla, gracias a ti por conectarte. Y tanto, ya lo haremos. Cuídate mucho. Condicionan los honorarios pactados inicialmente con el comprador a la obtención de la financiación bancaria en caso el cliente necesite. Nosotros, o sea, quiere decir que si no se consigue la financiación, no se pagan los honorarios. O sea, nosotros no empezamos a trabajar si no tenemos seguro la financiación. Si esta es la pregunta que entiendo. ¿Condicionan los honorarios pactados inicialmente con el comprador a la obtención de la financiación? O sea, nosotros la seguridad y que la puede pagar. Y que lo que se puede comprar, porque además nosotros antes de firmar cualquier contrato vemos si lo que pide ese cliente existe. Nosotros tenemos Big Data, que son valoradores de vivienda, que en las zonas que conocemos personalmente no hace falta, pero las que no conocemos o que conocemos menos, hacemos estudios de mercado para saber si existe lo que realmente se busca en aquella zona y si los precios metro cuadrado son certeros. Cuando esta primera variable es correcta, que sabemos que lo que existe, que lo que busca, existe. Y segundo, que económicamente se puede hacer la operación, es cuando firmamos el contrato. Antes no firmamos nada. Y evidentemente, si nos pusiéramos en marcha a trabajar y finalmente no se considera la hipoteca, el error ha sido nuestro y evidentemente los honorarios pactados no se pagarían. Y se devolvería la parte inicial. ¿Crees que el PSI acabará ganando terreno 50-50 de movilidad tradicional? Es lo que yo en el año 2010 soñé y lo que me planteé. Esto en otros países ya funciona desde hace muchos años. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, en Francia, según qué zonas, sobre todo en París. Hay compradores y hay vendedores. Por lo tanto, tiene que haber representantes del comprador y representantes del vendedor. Esto puede tardar más o menos. Yo cuando me propuse hacer esto en 2010 me pensaba que iba a ser más a corto plazo, pero seguimos explicando piedra porque creo firmemente en la representación y no la intermediación. Eso para mí es clave. Por lo tanto, espero, ahora mismo estamos en una posición muy de balanza, estamos en el 1% del 99%, pero evidentemente nuestro objetivo, y de ahí a que creamos que cuanto más seamos el servicio, cuanto más podemos aportar a la sociedad y mejor hablen de nosotros, pues mejor. Germán, saludo, Sonia, correcto, Jordi. Si le pasamos un cliente nuestro a otro compañero de otra ciudad, ¿cómo los tenéis solucionado el tema de horarios? Bueno, eso se pacta, pero va por referidos, va un poco eso. Yo tengo un cliente, te lo paso y del total de la operación, pues se suele ceder un 10, un 15 o un 20, según el trabajo que cada uno de ellos pida. Pero es un tema más interno de marca y que cada uno, pues en nuestro caso, nos ponemos de acuerdo muy fácilmente porque además de una gran marca y de tener compañeros súper profesionales como una pequeña familia y tenemos todos remamos para al mismo sitio y hay muy buena relación, por lo tanto es fácil entenderse entre unos y otros. Gracias a vosotros, pues veo que es la última. Bien, perfecto. En preguntas no ha estado mal. Nos hemos alargado, pero perfecto. Yo sí puedo
ayudar. Tenéis mi correo electrónico, tenéis mis, perdón, queda dentro de una. Entonces, ¿qué es que falla o falta en el mercado español para conseguir que el PSI esté a nivel de Estados Unidos? Primero, que tenemos una mentalidad latina, que eso quiere decir que somos todos muy listos y que eso de pagar servicios es como muy difícil de entender, que nos gastamos 1.000 euros en un iPhone porque es tangible, lo tocamos y que guay, tengo un iPhone con unas unidades de cojones, pero no nos gastamos dinero en la compra más importante de nuestra vida, porque sabemos mucho. Entonces, ese punto de la no tangibilidad de nuestro servicio es, pero ¿cómo me vas a cobrar a mí por algo que yo ya sé, que yo soy súper listo, ¿no? Entonces, primero es la mentalidad y después es el conocimiento del servicio, que ahí es donde nosotros estamos picando piedra y por eso trabajamos tanto en temas de comunicación. Por eso cada 2x3 pues, nos hacen una entrevista en la radio, salimos en televisión, periódicos, noticias, webinars, para que cuanto más gente sepa de qué va el servicio, pues nos acerquemos más a esa posición de Estados Unidos. Pero aún así, aunque crezcamos, el crecimiento sería mucho más lento porque tenemos esa mentalidad latina. Al final, un anglosajón es, oye, yo necesito una financiación, pues voy con un financiero, lo cojo de la mano y le pago lo que toque, porque al final es me va a ayudar. O sea, lo del iPhone te puedes equivocar, pero es que al final te estás jugando 1.000 euros, además estás jugando 300.000 o una hipoteca de 200.000 euros. Por lo tanto, el no pagar por eso es como que, no, bueno, es que yo tengo un cuñado que es abogado, tengo el otro que me conoce, yo soy un mogollón de negociar y así nos va un poquito. ¿Vale? Gracias, José María, Laura, Mireia, Rebeca, David, todos. Venga. Pues oye, dejo la grabación, lo que os decía, tenéis nuestro correo, nuestra página web para cualquier cosa que necesitéis y os ayudaremos en lo que podamos y más. ¿De acuerdo? Muchas gracias por los que habéis asistido y por los que nos vais a ver en diferido. Un abrazo.